esto sea una realidad en nuestras vidas. Que el Señor nos ha llamado y nos congrega aquí cada semana para que resplandezcamos, para que llevemos la luz en medio de las tinieblas. Y aunque este año ha sido un año difícil, yo creo que en cada casa hemos notado tristeza, hemos notado pues enfermedad, falta de seres queridos, pero tenemos un nuevo reto, que el próximo año sea un año donde su iglesia resplandezca, donde su iglesia brille, donde su iglesia su único propósito sea llevar la luz fuera de estas cuatro paredes. Y ahora doy paso a Ruth, que es la que va a llevar hoy la predicación, y emocionados todos. Así es. Buenos días, hermanos. No lo podemos evitar, ¿verdad? Somos un cuerpo, unos sentimientos, un alma y un espíritu. Y va conectado una cosa con la otra. Y a veces, pues cuando el Señor... a veces pasan estas cosas, ¿no? Así que no miréis, por favor, mi cara llorosa, por favor, que a mí se me nota todo en la cara. Así que vamos a su palabra, que es lo que realmente vamos a meditar, seguir meditando en esta mañana, en lo que el Señor quiere. Así que no os fijéis en mí, os lo ruego, por favor, y fijaros en lo que vamos a hablar, en la palabra del Señor. A ver, ¿dónde estoy? Un momentito que me ubique. Bien, Hechos capítulo 2, hermanos. ¿Os acordáis? Venimos durante este tiempo compartiendo acerca de este versículo principalmente. Hechos capítulo 2, versículo 42 sobre todo, ¿no? Aunque hemos meditado en este pasaje del 41 al 47. Y estamos viendo cómo se movía, cómo hacía la iglesia primitiva, cómo el Señor se movía en el comenzar de su hermosa y preciosa iglesia, ¿no? Y vemos que una de las cosas que resaltaban en la iglesia del Señor es la perseverancia, pero no la perseverancia en cualquier cosa, sino la perseverancia en la doctrina del Señor, en la enseñanza del Señor, la perseverancia en la comunión, que fue lo último que vimos, en la comunión entre ellos. Y voy a pararme todavía porque en el punto de la comunión todavía tenía algunas cosas que compartir con vosotros. Y luego vamos a ver también que perseveraban en las oraciones. Y estuvimos hablando que no hay mejor manera de enseñar discipulado que la participación de la vida en la iglesia, ¿verdad? Cuando nos congregamos como iglesia, pues siempre hay cosas en las que, como cualquier familia, siempre hay cosas que limar, siempre hay cosas que hay veces que tenemos que pedirnos perdón, hay veces que tenemos que llorar, como hoy estoy llorando yo. Hay veces que tenemos que, en fin, que reímos juntos. Son muchas las cosas que compartimos, ¿no?, en la vida en comunidad, ¿no? Y no hay mayor discipulado que cuando nos unimos y somos capaces de poner en práctica la palabra e ir superando todas esas cosas. Por eso es tan importante, hermano, la perseverancia. Porque las cosas y la vida en comunión, no crecemos de otra manera. No crecemos espiritualmente de otra manera que siendo perseverantes, juntándonos, no dejándonos de congregar, como dice su palabra, perseverando en la doctrina, perseverando en las oraciones, perseverando en todas estas cosas, en la comunión, en el partimiento del pan. Todas esas cosas son las que nos hacen crecer y todas esas cosas son las que nos ayudan a formarnos como iglesia. Y quizás podamos leer en esta mañana un pasaje en Efesios capítulo 4 que resume bien lo que estoy diciendo. Vamos a ir un momentito a Efesios
capítulo 4. Del 11 al 16, dice así, hablando de su iglesia. Y él mismo, el Señor está hablando, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Esto quizás es lo que pueda resumir todas estas cosas que estamos diciendo. Ahora bien, en la Iglesia del Señor siempre ha habido, desde el principio hasta el día de hoy, y lo habrá, siempre ha habido amenazas que acechan a la Iglesia. Y siempre ha habido amenazas tanto dentro de la Iglesia como fuera de la Iglesia. Y nosotros como Iglesia tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que ser conscientes de eso, no para estar mirando de manera inquisitiva a todo el mundo, ni mucho menos. Pero sí tenemos que ser conscientes de eso para una sola cosa, hermano. Solamente esto es lo que nos tenemos que tener en la cabeza. Tenemos que ser conscientes de las amenazas que asolan a la Iglesia para guardar la unidad. ¿Vale? No con otro motivo. Para guardar la unidad de la Iglesia. Para eso tenemos que ser conscientes de las amenazas que hay tanto dentro como fuera de la Iglesia. Nosotros no nos tenemos que mover de otra manera nada más que en el amor que el Señor nos ha dado, en las oraciones, en la comunión unos con otros, en la doctrina de Jesús, y solamente guardarnos de todo aquello que pueda amenazar a la Iglesia. Y hay un montón de cosas, ¿vale?, que pueden amenazar a la Iglesia, pero yo solamente voy a mencionar algunas que creo que son importantes. Primero, algo que tenemos que guardar como Iglesia es de toda lucha de poder y de todo interés personal que acarrean divisiones dentro de la Iglesia. De eso tenemos que guardarnos. De toda lucha de poder y de todo interés personal que acarrea división. Hermano, ¿os acordáis de este pasaje cuando los discípulos del Señor estaban con Jesús y dos de ellos, Santiago y Juan, le hacen una petición al Señor? ¿Os acordáis de este pasaje? Le dice: Señor, mira que queremos hacerte una petición. Y le dice Jesús: bueno, ¿qué queréis? Dice: mira, es que queremos que cuando tú vengas, cuando estemos contigo en tu reino, dice, queremos yo sentarme a la derecha y el otro a la izquierda, tuya. Y el Señor Jesús, yo no sé qué cara les pondría, porque no estábamos allí ninguno, y no nos lo dice tampoco la Biblia. Pero el Señor Jesús sí que le responde y dice: pero vosotros sabéis lo que estáis pidiéndome. Y sigue diciéndole: ¿podéis comer del pan que yo como? Y le dice a los discípulos: sí, de eso podemos comer. ¿Y podéis ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Y le dijeron sus discípulos: claro que podemos ser bautizados con el mismo bautismo. Le dice: pero, muy bien, es verdad, podéis comer del mismo pan, podemos compartir muchas cosas. El pan, podemos compartir el mismo bautismo, pero es que el sentar a mi derecha y mi izquierda no está en mí el darlo, sino al que mi Padre ha preparado. Entonces no me pidáis esas cosas. El Señor estaba queriendo desviar a los discípulos de esa mentalidad, porque seguidamente les enseña y les dice, y como no me lo sé todo de memoria, aunque parezca que sí, vamos a ir al pasaje.
en Marcos capítulo 10. Porque es que me gustaría decirlo textualmente, porque cuando lees estas palabras, pues dice, Señor, cuán lleno de sabiduría está nuestro Señor. Marcos capítulo 10. Dice que sigue diciendo en el versículo 41, cuando el maestro les dice estas enseñanzas, dice que los 10 lo escucharon, que el resto de los discípulos escucharon la petición que habían hecho a Jesús. ¿Y qué es lo que les pareció a los discípulos? ¿Qué hicieron? ¿Qué les pasó? Se enfadaron. Y seguramente empezarían a pensar, pero bueno, ¿tú quién eres para decirle esto al maestro? Pero bueno, ¿y qué se ha pensado que es? Y es que se cree que es mejor que yo para que le haga estas cosas, y empezó a ver entre ellos ¿qué? División. Y entonces el Señor los tiene que enfocar y tiene que decirles, mirad, hermanos, versículo 42, pero Jesús, llamándolos, los reúne a todos y les dice, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes en las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero entre vosotros, ¿cómo va a ser? No es así. Entre nosotros no es así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué le estaba diciendo Jesús aquí? A ver, miradme a mí. Vosotros no estáis aquí para decir, yo me pongo aquí, yo me pongo allí, y tú hazme más grande. No, vosotros estáis aquí para servir. Este es el principal propósito. Por lo tanto, dentro de la Iglesia, las cosas que pueden causar división son estar luchando por ese poder de ver quién es el que sobresale, el que puede dominar, el que puede llevar la voz cantante de las cosas, el que aparentemente se dice, bueno, pues se hace lo que tú dices. Y mira, hasta hace poco he estado viviendo una situación parecida con el tema de la asociación de ABC, y cuando ves estas cosas, pues tienes que replantearte otra vez y volver a meditar en esto y decir, Señor, es que nosotros no estamos aquí para ver quién es el que gobierna por encima de los demás. Es que el que gobiernas eres tú. Yo solo estoy aquí para servir. Eso es lo que me mueve. A mí qué me importa ser el presidente a mí qué me importa ser la secretaria de ABC. Si eso lo único que me trae es quebraderos de cabeza, y lo único que me trae es más trabajo. Es verdad, hermano. ¿Para qué quiero serlo? Pues mira, estoy ahí pues porque el Señor ha querido, y si lo he cogido no es porque precisamente es que me llevo un sueldazo con eso. Cuando todos sabemos que todos los que estamos ahí sirviendo, pues no se cobra nada, es por amor al Señor. Entonces, entre nosotros, el que sirve, el que quiere ser mayor, el que quiere ser reconocido, es el que sirve, porque precisamente el que sirve no espera el ser reconocido, no está esperando eso. Su intención, lo que hay en su corazón es servir, sea donde sea. Y entonces cuando hay esto en nuestro corazón, hermano, en el corazón de todos, pues no hay luchas de poder que valgan, porque aquí el único que gobierna, el único que es el Señor de la Iglesia es el Señor Jesucristo, no nosotros. Entonces tenemos que cuidar esas luchas de poder, el querer decir, mira, yo quiero ser más, yo quiero que se me vea, yo quiero que se me reconozca, yo quiero que todos aplaudan mi trabajo. Esas cosas tenemos que guardar nuestro corazón de eso, hermano, porque eso tarde o temprano acarrean divisiones, acarrean problemas entre nosotros. Claro, los otros 10 tampoco fueron muy humildes, que digamos, porque si se enfadaron fue porque ellos también querían su notoriedad. Si no, no se habrían enfadado. Si no, habrían dicho, bueno,
Señor, vamos a orar por ellos para que vean las cosas de otra forma. Pero en cambio, si los otros 10 se enfadaron, es porque también en su corazón pues no estaba totalmente recto delante del Señor. Entonces estas cosas las tenemos que cuidar. Una de las amenazas de la Iglesia. Otra cosa en las que podemos meditar es en el individualismo, en el yo, en el individualismo personal de cada uno, que nos lleva a una falta de consideración y a mirar cada uno por lo suyo. Bueno, a mí no me interesa este programa, o a mí no me interesa cómo se están haciendo las cosas, pues yo me lo fabrico a mi manera, yo me lo guiso, yo me lo como, y los demás porque se busquen lo suyo, y se busquen las habichuelas. ¿Vosotros creéis que en una familia eso puede darse? Si eso se da en una familia, ¿qué pasa con la familia? Se divide, no permanece unida, cada uno va por su lado. Empieza a haber, se desgaja, empieza a haber falta de amor, empieza a haber falta de consideración. Y mira, el apóstol Pablo tiene que llamar la atención de esto a sus discípulos, a la iglesia de Corinto, perdón. Lo vemos con el pasaje de la Santa Cena. Vamos a ir ahí, a Primera de Corintios capítulo 11. Voy a ir un poquito rápido, ¿vale? Porque son muchos los pasajes. Primera de Corintios 11. Del 17 al 22. Le tiene que dar Pablo unas recomendaciones a esta iglesia de Corinto, muy preciosa, pero que se creía muy espiritual y metía la pata por doquier, en la que nos podemos ver quizás reflejados muchos de nosotros. Y dice la palabra del Señor, dice Pablo, al anunciaros esto en el versículo 17, al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. En primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Es preciso que entre vosotros haya divisiones. ¿Para qué? Para que se ponga de manifiesto los que de vosotros son aprobados. Entonces, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y mientras uno tiene hambre, el otro se embriaga. ¿Pues qué? ¿No tenéis casa acaso para que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia del Señor y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Pues que en esto no os alabo. Así dice Pablo. Y así enseña a la iglesia del Señor. Estos hermanos pues había divisiones entre ellos, y eso se notaba a la hora de cuando se juntaban juntos para comer, porque sabéis que la cena del Señor, cuando compartían, como hoy vamos a hacer nosotros aquí, y es una costumbre hermosa que hemos adquirido y que hemos aprendido de la palabra del Señor, cuando nos sentamos y participamos de la Santa Cena, luego nos quedamos a comer, y eso es lo que hacían ellos también. Pero el problema es que entre ellos había divisiones, y Pablo le dice, esto no es comer la cena del Señor, porque entre vosotros tiene que haber comunión, y la comunión tiene que darse en todos los aspectos, para que cuando luego después os sentáis a comer juntos, pues no suceda lo que pasa, que uno pues no considera al otro y le da igual, porque como hay división entre vosotros, pues uno se pone a comer antes, el otro le da igual emborracharse, el otro pues no considera al que no tiene nada y le da igual. Hay unidad ahí, hay comunión ahí. Por mucho que participemos de la cena del Señor, por mucho que nos tomemos el pan y el vino, no hay unidad. Coge el boli, tú tranquila, no te apures. No hay unidad. Y podemos participar de la cena del Señor y venir a traer nuestras ofrendas. Pero el Señor lo que quiere es que en nuestros corazones haya esa comunión que realmente se respire en todas las áreas, hasta cuando nos sentamos a comer. Porque ahí, en ese compartir, pues se discierne y se nota cuando nos mostramos cariño, cuando nos mostramos consideración. Entonces es una cosa de las que tenemos que cuidar también, hermanos. No mirar nuestro individualismo cuando estamos enfadados o cuando hay
problemas en la iglesia no podemos mirarnos solamente a nosotros mismos. Tenemos que ser capaces de tener en mente el concepto de la unidad y de la comunión en la iglesia, que nos permita que aunque yo esté molesto contigo, pueda ofrecerte de la comida que yo he traído. Que nos permita que aunque yo esté molesto contigo, me quedo a comer, porque no me estoy mirando a mí mismo, estoy mirando el conjunto global de la Iglesia del Señor, de que somos una familia. Así crecemos, así cuidamos la Iglesia del Señor. Y yo sé que esto no se pone en práctica de la noche a la mañana, porque nos cuesta y tenemos que crecer todos en esta área y tenemos que pedirle al Señor que nos quite mucho de nuestro yo para podernos ver como una familia y para podernos ver todos en comunión. Pero eso es lo que tenemos que crecer y eso es lo que tenemos que mirar, hermanos. Ahí es donde tenemos que alcanzar esa meta, esa unidad en el conocimiento del Señor. Muchas veces a lo mejor alguno de vosotros me puede decir: pastora, ¿y por qué no coges tú y pones orden y le dices a este esto y le dices al otro? Y el Señor Jesús también se vio en esa situación muchas veces. Pero yo confío en que vosotros sois capaces de resolver las cosas. Yo confío en que vosotros sois capaces porque entendéis la palabra, lo mismo que yo. Y veis y sabéis lo que tenéis que hacer. Y muchas veces yo oro para que las cosas se solucionen sin necesidad de que el pastor tenga que coger y poner orden. Y confío en eso, de verdad. Porque si no, muchas veces, cuando un tercero se mete, y esto incluye el pastor, el que sale escaldado es el pastor. Y no me digas que no, porque pasa hasta en la vida real, hasta en la vida fuera de la iglesia. Pasa. Cuando dos se pelean y uno se mete por en medio, al final sale más escaldado el que se mete por en medio, aunque sea para poner paz. Entonces yo oro y confío que cuando realmente el pastor tenga que poner mano en los asuntos y en las situaciones, pues que sea ya porque la cosa ya se ha ido de madre, porque ya la cosa se ha ido demasiado lejos. Y entonces ahí intervenimos. Pero en las situaciones cotidianas del día a día, yo confío y creo que el Señor os va haciendo crecer y madurar en el Señor para que vosotros mismos vayáis solucionando las cosas que se presentan, porque es así, es el día a día. Y si pasa en una familia normal, pues pasa también dentro de la Iglesia del Señor. Y somos adultos y vienen chicos detrás que tienen que ver nuestro ejemplo, tienen que ver nuestro respeto, tienen que ver pues cómo nosotros enfrentamos y cómo encaramos las cosas. Tienen que ver cómo solucionamos las cosas a lo mejor en intimidad. Tienen que ver pues que si yo te estoy llamando la atención a ti, el otro no se tiene que meter. Son muchos detalles en los que tenemos que ir creciendo como iglesia. Y ya, yo lo digo, yo sé que esto no sucede de la noche a la mañana, es con la práctica. Por eso tenemos que tener muy presente el obedecer la palabra cuando el Señor nos dice perseverar, perseverar, perseverar. Hay más cosas que amenazan la iglesia del Señor. Por ejemplo, entre nosotros también se introducen muchas veces falsos hermanos que provocan divisiones en la iglesia. Y de eso también nos tenemos que cuidar mucho, hermanos. Y tenemos que saber, lo que he dicho antes, no ir con el radar detrás para ver quién es falso hermano y quién no. Eso, por favor, eso es un error, ¿vale? Pero sí no permitir las cosas que pueden contaminar la iglesia. Y luego el Señor hará con esos falsos hermanos lo que tenga que hacer. O si nos toca a los pastores disciplinar, que os digo ya de antemano que es algo muy duro para nosotros, pues lo tenemos que hacer. Y ya está. Y no hay que darle más vuelta de hoja. Pero la palabra del Señor nos enseña también acerca de esto. Fijaros, en Tito, capítulo 3, versículos 10 y 11, que alguien de vosotros lo lea, por favor. Tito, capítulo 3, del 10 al 11. Tito también era un pastor en la primera iglesia,
en el que Pablo pues le enseña acerca de cómo tiene que conducirse, igual que a Timoteo, le enseña cómo tiene que conducirse en la iglesia del Señor. ¿Qué dice Tito capítulo 3, versículos 10 y 11? Al que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y que peca y está condenado por su propio juicio. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Dentro de la iglesia del Señor, si una y otra vez a una persona se le llama la atención porque está causando división, está causando problemas dentro de la iglesia, y esta persona no accede no entra por verea, no se arrepiente, sino que sigue una y otra vez, dice la palabra es clara, dice deséchalo, porque él mismo se ha corrompido, él está pecando, ya trataré yo con él, tú tranquilo, pero no puede estar en medio de vosotros, porque esto contamina la iglesia del Señor. Y hay muchas más pasajes en la palabra que nos habla acerca de esto, pero hoy el tema no es este. Solamente lo he traído a mención para que seamos capaces como iglesia también de cuidar esto, de cuidar la unidad. Si hay un hermano o alguien que se dice que es hermano nuestro, pero está provocando divisiones en medio de nosotros, ojo, tenemos que tener cuidado nosotros de guardar esa unidad. Y esa persona finalmente, si hay que desecharla, pues se desecha. Y en la iglesia del Señor no estamos para excluir a nadie, pero hay casos concretos en los que sí. Y esta es la palabra, no me lo estoy inventando yo. Porque esto hace daño a la iglesia y hace daño al testimonio, ahí fuera. Y no sabéis, bueno, sí lo sabéis, lo que esto contamina y el daño que hace y los quebraderos de cabeza que nos dan. Así que guardemos la unidad en el Señor, siendo conscientes también de que puede haber hermanos o falsos hermanos que se meten dentro de nosotros y causan división. Guardémonos de esto, guardemos la unidad, sí. El propósito de Cristo es la unidad de la iglesia, para añadir cada día a los que tienen que ser salvos, como hemos leído en Hechos. Su iglesia, para cumplir con este propósito, tiene que velar y cuidar esta comunión, perseverando juntos, sabiendo que nos perfeccionamos en el camino unos a otros. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo hermoso y precioso en el capítulo de Hechos también, versículo 4. Fijaros lo que pasó. Porque dice la palabra, en el versículo que estamos meditando de Hechos 2, que perseveraban también juntos la iglesia del Señor, ¿en qué? En las oraciones, ¿verdad? En las oraciones. Hechos capítulo 4. Bueno, dice el Señor, dice la palabra: y ahora, Señor, mira sus amenazas, versículo 29 estoy leyendo, capítulo 4, versículo 29. Bueno, vamos a leer desde el 23. Al ser puesto en libertad, porque resulta que Pablo y Bernabé, Pablo y Bernabé, ya lo he confundido, Juan y Pedro, ¿vale? Pues después de sanar a un cojo en la puerta de la Hermosa, pues los principales sacerdotes, los saduceos, todo esto los cogen, los llevan presos y le dan razón de por qué están predicando la palabra así y por qué están hablando en el nombre de Jesús y por qué están haciendo todas estas cosas, ¿no? Y entonces los meten presos en la cárcel. Y Pedro, pues, con la valentía que le caracteriza y que vemos en muchos pasajes de la palabra, se predicaba la palabra del Señor y ellos se maravillaban de cómo el Señor obraba y cómo el Señor y cómo hablaban de esta manera cuando ellos eran personas que no tenían muchos estudios. Ellos se maravillaban y veían el poder, pero aún así los intimidaron, dice la Biblia, dice la palabra del Señor, versículo 21, vamos a leer desde el 21, aún así los amenazaron, dice, entonces ellos, después de amenazarlos,
los saduceos, los sacerdotes, lo soltaron, no hallando ningún modo de castigarlo por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Al ser puestos en libertad, Pedro y Juan vinieron a los suyos, a la iglesia del Señor, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de tu siervo David dijiste: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuando tu consejo y tu mano había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen su palabra, mientras extienden tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra del Señor. ¿Por qué he venido a traer este ejemplo de este pasaje aquí? Un ejemplo de cómo oraba la iglesia del Señor. ¿Cómo oraron los hermanos? Había una situación externa que los amenazó, una situación difícil que los amenazó. En primer lugar a Pedro y a Juan, pero en segundo lugar al resto de la iglesia. Y entonces dice la palabra del Señor que los discípulos fueron y que después de que los amenazaron, los soltaron porque evidentemente no tenían nada en contra de ellos. Los soltaron y los llevaron y ellos fueron corriendo a la iglesia y compartieron con la iglesia las cosas que estaban sucediendo. ¿Y qué fue? ¿Cómo es la oración de los discípulos? Si nos paramos detenidamente a analizarla, tiene mucho que enseñarnos de cómo tenemos que orar nosotros cuando nos sentimos amenazados por cosas que pasen dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, da igual, pero que nos atañe a todos. ¿Cómo tenemos que orar? ¿Qué es lo que debemos hacer? Ese ejemplo de oración es un ejemplo hermoso y precioso. Fijaros, lo primero que nos denota es la unidad que había entre ellos, la confianza que había entre ellos. Enseguida los apóstoles vinieron a la iglesia y les contaron todas las cosas que había pasado. ¿Para qué? Pues para orar, evidentemente. Y lo primero que hicieron: Señor, mira ahora sus amenazas. La primera frase nos dice que ellos lo primero que hicieron fue alzar su voz al Señor para que Él fuera el que mirara esta situación. Señor, mira lo que está pasando. Pusieron el asunto delante del Señor siendo conscientes de las dificultades que esto estaba trayendo o que iba a traer a la iglesia. Pero lo primero que hicieron: Señor, mira tú lo que está pasando. Pusieron el asunto en manos del Señor. Y os voy a contar lo que no hicieron, ¿vale? Lo que no nos dice la palabra del Señor que hicieron. ¿Qué es lo que no nos dice la palabra del Señor que hicieron? Por ejemplo, quejarse de su mala suerte. No hubo lugar para la queja. ¡Jo, Señor! Mira lo que nos está pasando. Estamos haciendo lo que tú nos dijiste que hiciéramos, que era predicar tu palabra, y mira ahora que vienen a amenazarnos para que no lo hagamos. Y a tus siervos, que son los primeros, que tienen que estar, que tienen el poder tuyo, son los primeros a los que amenazan y a los que meten en la cárcel y a los que azotan, son los primeros. ¡Jo, Señor! Esto no es justo. Tampoco empezaron a quejarse y a echarse las culpas unos a otros. Es que si Pedro no hubiera hablado así, es que si Pedro no le hubiera dicho a ellos que son unos asesinos por lo que han hecho con el Señor Jesucristo, pues entonces no nos veríamos en esta situación, quizás no nos habrían amenazado. No empezaron a quejarse y a echarse el no, es que la culpa la tienes tú, la culpa la tienen ellos. Esto no nos pasaría si no. Ellos no empezaron a quejarse unos con otros, ni empezaron a echarse las culpas unos a otros de las cosas que estaban pasando.
No se fue tampoco cada uno por su lado, presa del miedo, porque ante una situación así, ¿quién quiere verse en la cárcel? ¿Quién quiere que le azoten? No fueron presa del miedo y dijeron, bueno, pues como esto no vamos a ningún lado, si son capaces de meter en la cárcel a los discípulos del Señor, ¿quiénes somos nosotros? Pues cada uno a su casa. Y aquí no ha pasado nada. No, ¿verdad? Eso tampoco lo hicieron. No se fue cada uno por su lado, presa del miedo, presa de lo que hemos hablado antes, del individualismo de cada uno. Tampoco se empezaron a analizar y a investigar, es que el diablo está detrás de todo esto. ¿Verdad que no? Es que el diablo que a lo mejor sí, claro, evidentemente el diablo usa a las personas, claro que sí. Pero no se entretuvieron en esas cosas. No se entretuvieron en esas cosas. ¿Qué fue lo que realmente hicieron en esa oración? Lo primero que hicieron es que no se miraron a sí mismos. No se quejaron de su mala suerte al proclamar la verdad del Señor. No se empezaron a echar las culpas unos a otros. No se fue cada uno por su lado por temor o decepción ante la adversidad. Por el contrario, lo que le piden al Señor es más valentía para proclamar su palabra, lo que le puede costar que aún sean más perseguidos. Señor, esto está pasando, más valentía, Señor, queremos proclamar más tu palabra. Señor, da igual lo que nos amenacen, da igual lo que nos digan, da igual lo que esté pasando. Nosotros juntos, unánimes, oramos para que tú mires lo que está pasando, te hagas cargo de esta situación y nosotros, ¿qué es lo que nos toca hacer? Hacer lo que tú nos dices, proclamar tu palabra, seguir siendo de testimonio. ¿Creéis que el Señor no se va a ocupar de esas cosas? Claro que se ocupa. El Señor se ocupa de su iglesia, si nosotros le dejamos. Si nosotros le presentamos el problema, Señor, mira, esto está pasando, esta situación está pasando, ocúpate tú, pero no nos dejes nosotros parados. Queremos que tú nos hagas más valientes todavía, porque como humanos es lógico estas reacciones, es lógico quejarse, como humano es lógico a veces culpar a otros de las situaciones, de las desgracias de uno, como humano es humano sentir miedo. Pero ¿qué es lo que le piden al Señor? Le piden más valentía, le piden más fuerza, le piden, Señor, no nos queremos parar, esto se tiene que seguir extendiendo, tu palabra tiene que seguir extendiéndose. No podemos dejar que aquí nos quedemos como estamos aquí. No, ellos le pidieron más valentía, más denuedo. Esa fue su palabra y oraron conforme a la palabra, porque si os fijáis en el trocito este de oración que dice, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en él hay. Reconocen al Señor como soberano sobre todo, que por boca de tu siervo David dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Esto es un salmo, es el salmo número 2 que tenemos en la palabra del Señor. Empiezan a proclamar palabras, empiezan a orar de forma profética. Señor, en el Salmo número 2, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Dice, la gente se amotina, hay rebeldía por todos sitios, la gente no te reconoce como el Señor. Vamos a leer el Salmo, no lo tenía, pero vamos a leer el Salmo 2, fijaros qué hermoso. Dice, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían.
Qué maravillosa confianza tuvieron los discípulos del Señor cuando hablaron acerca de este pasaje. Eso se estaba cumpliendo. Porque ¿qué es lo que acababa de pasar? Habían crucificado a Jesús. Y los reyes y los que estaban gobernando se estaban jactando de eso. Y ahora ellos, los discípulos del Señor, se levantaban y querían también aniquilarlo. Y el que va en contra de la iglesia del Señor va directamente en contra de Jesucristo. Pero ¿qué dice la palabra? Es que el Señor se va a reír de ellos. Porque ¿quién puede ir en contra de Dios? ¿Quién puede ir en contra del Rey de Reyes al que se le ha dado todas las cosas, todos los reinos? ¿Quién puede? Nadie. Y en cambio los discípulos, en esa unidad, en esa comprensión de la Escritura, estaban orando de forma profética: Señor, mira, tú ya lo dijiste en tu palabra, el Salmo número 2, tú ya lo dijiste, ya lo revelaste, pero esto no es así, esto no va a ser así, porque en contra de tu iglesia no va a prevalecer nada. Nada. Ni cualquier rey, ni cualquier reino, ni cualquier persona que quiera venir. Nos pueden, como pasaron con muchos de nuestros hermanos, crucificar, matar, intentar destruir, pero la iglesia del Señor va a prevalecer, porque la iglesia del Señor no somos tú y yo solamente. La iglesia del Señor es muy grande y está expandida en muchos sitios. Y ha prevalecido por los siglos de los siglos, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga, ponga sus pies en Sión y empiece a reinar. Y todos esos pueblos, todos se arrodillen delante del Señor y no les quede más remedio, a todos desde el principio hasta el fin, desde la China hasta la Conchinchina, todos se arrodillen delante del Señor. Amén. Gloria al Señor. Por lo tanto, oraron siendo conocedores de la palabra. Oraron para que Dios les diera valor. No pretendieron enfrentarse con esta situación dependiendo de sus propias fuerzas. No. Sino que buscaron el poder del Señor sobre todas las cosas. Dice: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Concédenos esto mientras tú extiendes tu mano, mientras tú extiendes tu mano. Buscaron el poder del Señor. No buscaron las cosas, enfrentarse a las situaciones con sus propias fuerzas. ¿Quién de nosotros puede enfrentarse con situaciones tan tremendas con sus propias fuerzas? Nadie. Y si lo hacemos, salimos hechos polvo. Pero es que para eso tenemos el Señor, que es el que pelea por nosotros. ¿Cuánto no dejamos que sea el Señor el que obre, incluido en medio de nuestra iglesia? Queremos las cosas así, y ya enseguida empezamos a sacar conclusiones precipitadas de las cosas que ven nuestros propios ojos, pero no confiamos en el Señor y no descansamos en Él. Él es el que pelea por nosotros, hermanos. Y hay muchas cosas que el diablo puede usar para dividir su iglesia, muchas cosas, pero nosotros tenemos que perseverar en la oración, perseverar en la palabra, perseverar en la comunión. Es lo que nos toca a nosotros hacer. ¿Por qué queremos hacer el trabajo del Señor? No hagamos el trabajo del Señor, hagamos el trabajo que nos toca. ¿Y qué es lo que nos toca? Si es que lo que nos toca es lo mejor. Lo que nos toca es lo más maravilloso. Estar tranquilos, aprendiendo de las cosas del Señor, estando en comunión, predicando la palabra del Señor, orando juntos. ¡Qué bonito! ¿Y quién luego se da de torta? ¿Quién es el que se da de torta? Porque queremos darnos de torta nosotros. Porque no conocemos el Dios, no somos capaces de conocer ni de entender el Dios soberano que tenemos. Y queremos pelear las cosas por nuestras propias fuerzas y en base a lo que nosotros podamos decir o hacer. Descansemos, que el Señor obre, que Él abra, llevemos todas las cosas a Él en oración. Señor, mira esto está pasando, esto me está cargando, pero juntos como iglesia, Señor, mira, nos está pasando esto, hemos pasado un bache duro, juntos como iglesia vamos a orar, no nos echemos las culpas unos a otros, no nos peleemos entre nosotros, no dejemos fisuras por donde el enemigo pueda entrar y quiera dividirnos, no dejemos que otros, que cualquiera puedan venir y meter cizaña en medio de su iglesia, no dejemos esas cosas. Tenemos que aprender juntos, unidos, a seguir avanzando en el reino del Señor, que es lo que Él quiere. Disfrutemos, hermano. Tenemos que aprender a disfrutar como iglesia.
Y aprendemos a disfrutar así, riéndonos unos a otros, con otros, comiendo unos con otros, alabando unos con otros, compartiendo la cena del Señor, en las cosas bonitas que nos tocan. Y las demás, elevemos al Señor oración y dejamos que Él se encargue de esas amenazas que nos vienen muchas veces a la iglesia para desunirnos. Eso es lo que nos toca. Y el pasaje termina diciendo algo glorioso. Cuando la iglesia del Señor hizo lo que le tocaba, que era elevar esa súplica delante del Señor, orar, pedir al Señor justo todo lo contrario por lo que estaban siendo amenazados, ¿qué es lo que dice la palabra? Cuando terminaron de orar, versículo 31, cuando terminaron de orar todos juntos, unánimes, el lugar en donde estaban congregados, ¿qué pasó? Que tembló. El lugar donde estaban congregados tembló. ¿Pero por qué tembló? Porque todos fueron llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se movió en ellos de una forma espectacular. ¿Queremos ver nuestras vidas llenas del Espíritu Santo? ¿Creéis que tú te vas a llenar del Espíritu Santo tú solito? No. Cuando el Señor se mueve dentro de su iglesia. No tú solito en tu casa orando, por mucho que ores, el Espíritu Santo no va a venir y te va a llenar. Sí, bueno, a ver, entendedme bien lo que quiero decir. Claro que sí, el Señor pero si estás en orden en tu iglesia, me refiero, ¿vale? Si estás en orden, en comunión con tu iglesia. Individualmente eso pasa, pero cuando estás en orden, en comunión con tu iglesia. Pero, digo juntos como iglesia. Juntos como iglesia viene el Espíritu Santo y nos llena de una forma espectacular. Y les fue concedido lo que pidieron, le estaban pidiendo más valentía. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que los llenó el Espíritu Santo para que fueran más valientes, para que hablaran la palabra con denuedo allí donde fueran. Y empezaron a llenar todo el imperio conocido de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Por eso es tan importante la unidad, hermanos, en la iglesia. Por eso es tan importante, por eso he estado predicando todas estas cosas. Es necesario que seamos conscientes de lo que somos, de que somos la iglesia del Señor, la familia del Señor, y que Dios se mueve en medio de nosotros cuando hay unidad. Cuando no hay unidad, Dios no se mueve. Lo siento, pero es así. Dios no se mueve cuando no hay unidad. Porque Dios lo que quiere es eso, que aprendamos juntos. Porque Dios no nos ve a cada uno, ala, ala, ala. No, Dios nos ve como su cuerpo. Y Él y si lo miramos como figura, nosotros la iglesia somos el cuerpo, Cristo es la cabeza. Si el cuerpo y la cabeza van separados, el Espíritu Santo, ¿qué puede hacer? Nada. Por mucho que Dios quiera. Porque Dios, claro que nos quiere bendecir. Dios está deseando bendecirnos. Pero estas pequeñas cosas en las que nos dividen hacen que esto no suceda. En cambio, los primeros cristianos, cuando oraron y clamaron al Señor, sabiendo, estando bien enfocados en su propósito, en su meta, dejando las cosas al Señor, que Él fuera el que peleara, y no desviándose de lo que Dios les había dicho como iglesia que tenían que hacer, pues había unidad, había comunión, y el Espíritu Santo se derramó de tal forma que hasta el templo, hasta estos cimientos, imagínate este sitio temblando, que los vecinos todos bajen para abajo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Entrad. Vamos a decir lo que ha pasado. Ya, bueno, ya me conocéis que a veces mi imaginación se me va un poco la pinza, pero bueno, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Verdad? Gloria al Señor. ¿Cuál fue el resultado después de todas estas cosas? Hechos 2, Hechos 5, no, perdón. Sí, Hechos 5. Lo mismo que antes vimos en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 nos dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿verdad? Y capítulo 5, versículo 14,
dice, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número de hombres y de mujeres. Amén. Amén. El Señor va trayendo a los que tienen que ser salvos. El Señor aumenta su iglesia, porque de esas cosas se encarga Él. Nosotros solo tenemos que hacer lo que Él nos dice. Las demás cosas se encarga el Señor de hacerlas. Así que cuidemos el depósito tan hermoso que Dios nos ha dado. Cuidemos la iglesia del Señor. En todas las áreas. Yo sé que tenemos que seguir creciendo todos. Nosotros los primeros. Nosotros somos los primeros que tenemos que crecer cada día más. Porque tenemos más responsabilidad que vosotros. Más, bastante más. Y somos los primeros que tenemos que crecer en el Señor. Pero tenemos que ir ahí, hermano. Tenemos que ir ahí. Todos juntos, unánime. Guardando la unidad, guardando la comunión, guardando el depósito que el Señor nos ha dado. Amén. Que el Señor os bendiga.